Les doy la bienvenida al segundo capítulo de Fuera del Rebaño, que se titula ¿Cómo saber si eres de izquierda o de derecha? Este capítulo tiene como objetivo proponer otra forma de hacer esta clasificación, porque la clasificación que se hace comúnmente tiende más a enredar que a aclarar la cuestión, y al final uno nunca sabe bien qué hilo tomar para saber quién es de derecha y quién es de izquierda o de centro. La cuestión es tan enredada que alguien que apoya los derechos sociales se convierte automáticamente en alguien de izquierda. La pregunta aquí es, bueno, entonces ¿alguien de derecha no puede o no debe apoyar derechos sociales? ¿O alguien de izquierda se compra un iPhone y se transforma en alguien de derecha o en alguien inconsecuente, por ejemplo? Casos así podemos encontrar muchísimos. De hecho, más de alguno de ustedes, si se hace la pregunta de cuál es el criterio para considerar a alguien de derecha o de izquierda, probablemente la respuesta no llegue de inmediato. En mi opinión, eso pasa básicamente porque la distinción es confusa, al menos en el uso cotidiano. Para escapar de este enredo, propongo separar las aguas entre izquierda y derecha utilizando el Estado como punto de referencia. A la izquierda pondremos a los que quieren abolir el Estado que desaparezca completamente, y a la derecha pondremos a todos los proyectos que de alguna manera han querido reformar el Estado o lo han querido reducir al mínimo. Pero quizá nos podríamos preguntar por qué poner atención especial sobre el Estado. Bueno, porque el Estado es la entidad que creó el ser humano para convivir en sociedad, es decir, para la convivencia política. Y cuando hablamos de movimientos de izquierda o de derecha, estamos hablando en el fondo de distintas perspectivas de cómo convivir en sociedad y de cómo gobernar y ser gobernados. Creo que el filósofo Hegel es muy certero en proponer que el Estado debe verse al menos desde dos perspectivas. Una de ellas es el aparato estatal. Tengan en mente aquí organismos del Estado, como el Registro Civil, las Fuerzas Armadas y de Orden, ministerios, etc. Pero también dice que el Estado no solamente es una suma de departamentos, sino que también tiene un espíritu, una razón de ser, porque el Estado surge porque sintetiza a la familia y la sociedad civil y las armoniza en un todo más complejo y superior. Entonces, cuando escuchen la palabra Estado, piensen que tiene dos caras. Una es la práctica y la otra es la abstracta. La práctica es el aparato estatal y la abstracta es su razón de ser. Es decir, las condiciones que hacen posible la aparición del aparato estatal. Como por ejemplo proteger cosas particulares y básicas en una sociedad como la familia. También para proteger el agua, la propiedad privada y cómo no olvidar la estructura entre gobernados y gobernantes. Entonces, como dije anteriormente, hay dos macroproyectos de sociedad, uno con Estado y otro sin Estado. Dicho esto, los invito a hacer el siguiente ejercicio. Usen sus manos y tomen con el puñado izquierdo a los movimientos o personas que declaren que el Estado tiene que ser abolido, es decir, tiene que desaparecer para que el ser humano alcance su máximo desarrollo en una sociedad mejor. Ok. Ahora, con la mano derecha, tomen el puñado de personas que consideran que el Estado tiene que existir de una u otra manera para poder hacer una sociedad mejor. Si se fijan, ahora en los puños tienen como una especie de tierra. Ya no hay una línea continua de izquierda a derecha. Lo que tenemos es que en cada puño tenemos puntos de referencia, opiniones sobre el Estado. En la mano izquierda, los contrarios al Estado; en la mano derecha, los que están de algún modo a favor del Estado. Partamos entonces el análisis con estos últimos. Aquí hay que ponerse serio, no hay que banalizar, porque estos movimientos a lo largo de la historia han llegado al convencimiento de que es imposible zafarse del Estado, y con buenas razones. Digamos, no es un juego de que a alguien se le ocurrió y que dice hay que bancarse al Estado porque sí, digamos. O sea, hay un pensamiento, hay una tradición por detrás, que quizás no todos conocen, pero pueden revisar grandes autores como Thomas Hobbes con su famosa obra Leviatán, John Locke en dos tratados sobre el gobierno civil, Hegel, que les mencioné anteriormente, en su filosofía del derecho, John Stuart Mill en Sobre la libertad. No puedo dejar de mencionar a los que se han vuelto muy famosos hoy en día y que acuñan el término de Estado minimalista, como Mises, Hayek, Nozick, y luego ya una variante que hoy por hoy es, creo, la más famosa, y que es la anarcocapitalista, con autores como Rothbard, que básicamente plantean que el aparato estatal debe desaparecer y ser tomado en su administración por privados completamente. Ahora, alguien podría decir, pero los anarcocapitalistas quieren abolir el Estado y pasarlo a privados. ¿Por qué los incluye dentro del grupo que quiere mantener el Estado? Bueno, porque lo que ellos quieren es hacer desaparecer el aparato estatal, pero no la parte abstracta del Estado, que es la protección de nuestras cuestiones comunes o esenciales en la sociedad. Por ejemplo, pensemos en los ejércitos, que son parte clave de un Estado moderno. Los anarcocapitalistas proponen que se privaticen. Hoy le llamamos a esto mercenarios, pero los anarcocapitalistas nos dicen que no se comportarían como mercenarios, sino como empresas privadas con una racionalidad superior. Entonces nos proponen un mundo con fuerzas armadas completamente privadas. Pero ¿cómo regulamos que no se comporten como mercenarios y funcionen con estos estándares éticos? ¿Cómo se evitaría el abuso de poder? ¿Quién controlaría a estas agencias que monopolizarían el uso de la fuerza?
Los anarcocapitalistas plantean, por ejemplo, que la propiedad privada es sagrada. Entonces tenemos agencias privadas haciendo valer contratos de propiedad privada, protegiéndolos. Entonces cabe la pregunta si habrá agencias privadas que tendrán licencia para usar la fuerza, para hacer cumplir contratos. ¿Quién les da esa atribución? Esta capacidad de la colectividad privada de dar atribuciones de esa índole demuestra que la parte abstracta del Estado sigue existiendo en forma de privatización colectiva y es clave para esta propuesta política, porque esa comunidad de privados necesita mantener una estructura de gobernados y gobernantes, porque existirán empresas privadas e individuos sin propiedad privada. Puse como ejemplo a los anarcocapitalistas, porque ahora ya queda claro que un conservador clásico tipo terrateniente necesita del Estado, así como también un socialdemócrata. Cada uno plantea un tipo distinto de Estado. Entonces, cuando un anarcocapitalista te dice que está contra el Estado, en el fondo está en contra de las otras propuestas de Estado, sobre todo de las formas de Estado que se afirmaron durante el siglo XX, es decir, las propuestas socialdemócratas. Bueno, ya que hicimos un repaso sobre el sector, digamos, que tiene el Estado dentro de su propuesta, vamos al otro sector, a los que consideran que el Estado debe desaparecer, tanto el aparato estatal como la parte abstracta, es decir, los que quieren abolir al Estado. Aquí también nos encontramos con una corriente con mucha historia y grandes autores, como Mikhail Bakunin en su obra Dios y el Estado, Pierre-Joseph Proudhon con ¿Qué es la propiedad?, Kropotkin con su anarcocomunismo en su obra La conquista del pan, Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista con crítica del programa de Gotha, y también Vladimir Lenin en Estado y Revolución. Y cómo olvidar a León Trotsky, autor de ¿Y ahora qué?, asesinado por el estatista nacionalista Joseph Stalin. Esto por nombrar algunos. Todos estos autores concuerdan en que el Estado contiene todos los males de la sociedad moderna y que en vez de ayudarnos a solucionar los problemas y contribuir al desarrollo del ser humano, profundizará los males, como por ejemplo tener una sociedad dividida en clases sociales, donde habrá unos que gobiernen y decidan por el resto, en la mayoría de los casos, mientras que habrá otros que sean gobernados y tengan poco o nula participación social, política y económica. Una de las formas simples de entender a este grupo de proyectos políticos es quizá la inmediatez con que proponen la abolición total del Estado. Tendremos entonces por un lado a los anarquistas. Para ellos cualquier forma de Estado y gobierno centralizado terminará siendo una forma de opresión. Por lo tanto, proponen una abolición inmediata del Estado y de todas las formas y estructuras jerárquicas. Consideran que el viejo orden debe ser reemplazado por organizaciones descentralizadas y horizontales, de carácter autogestionado y de apoyo mutuo. Los anarquistas no quieren tomar el control del Estado, sino que quieren eliminarlo por completo y establecer otras formas de organización que superen la sociedad dividida en clases y la propiedad privada social. Esto explica por qué no hay un partido anarquista que luche por tomar el control de un gobierno, sino que los anarquistas se activan socialmente y únicamente desde el movimiento social mismo, y no generan estructuras revolucionarias centralizadas. Nunca verán al presidente del partido anarquista hablando que va a destruir el Estado, ni menos que lo destruirá desde dentro, porque el objetivo del anarquismo y los medios que utiliza, todos son una crítica total a la sociedad jerarquizada y estatal. Así que olvídense de ver un partido y un presidente del partido anarquista, porque eso no existirá jamás. En cambio, para los que siguen las ideas de Marx y Engels, la posición sobre la abolición del Estado no es como algo que deba ocurrir inmediatamente, sino que depende de las condiciones de esa sociedad. Por lo tanto, para poder realmente generar una sociedad que pueda liberarse de los vicios del Estado mismo, es muy probable que esa sociedad deba pasar por etapas previas de organización popular, para que la abolición del Estado sea parte del proceso cultural de una sociedad. Y cuando venga el momento del quiebre total con la forma estatal de organización, la sociedad sea capaz de mantener el nuevo orden de manera sustentable. Proponen un Estado transitorio para poder abolir el Estado. De hecho, encontramos la expresión dictadura del proletariado, porque para esta corriente la forma de Estado, al permitir la lógica de gobernados y gobernantes, es en esencia dictatorial, porque no importa la forma que adopte el Estado, siempre habrá una clase sobre otra. Por lo tanto, por mucho que se haga un Estado donde los trabajadores tomen el poder, esa toma de poder seguirá siendo dictatorial, porque la clase trabajadora oprimirá a quienes quieran, por ejemplo, privatizar los medios sociales de producción. Ojo, no una zapatilla, no una casa, los medios sociales de producción, las cosas importantes, claves para una sociedad. Entonces, la dictadura del proletariado es la apuesta de estos autores para desmantelar el Estado y vivir en una sociedad sin clases. Ahora quizá después de todo esto, algunos podrían preguntarse entonces si un socialdemócrata es de derecha. Sí, un socialdemócrata es de derecha porque cree en una forma de Estado que armoniza los conflictos sociales y lleva al desarrollo de una sociedad.
También podría preguntarse si los nacionalsocialistas son de derecha. También son de derecha. Y los libertarios también son de derecha. Y los estalinistas también son de derecha los estalinistas. Miren, tanto los socialdemócratas como los estalinistas tomaron cosas de la izquierda. Lo cierto es que terminaron siendo estatistas. Lo mismo que los libertarios que toman elementos del anarquismo, pero no por eso se transforman en izquierdistas. Claramente no son todos la misma derecha ni todos la misma izquierda. Pero el objetivo de este episodio era solo hacer una clasificación que nos permita entender los discursos actuales y dónde ubicarlos en el mapa de izquierdas y derechas tanto en perspectiva histórica como en la actual. Entonces ahora cuando escuchen a gente sacándose los ojos, o políticos o movimientos sociales, acusándose de zurdos, fachos, usen el Estado como referencia y notarán que en el 99% de las veces se están refiriendo a la derecha. Es decir, se refieren a movimientos políticos que tienen al Estado como algo necesario dentro de su proyecto. Es bueno tener la alerta de la cuestión de la abolición del Estado, porque hoy en día es muy común que los políticos critiquen al Estado. De hecho, como les he mostrado, ha sido históricamente así. Siempre ha sido incómodo el Estado para la política. Sin embargo, después de todo esto, la pregunta más importante para este episodio es ¿qué tan incómodo es el Estado para ti? ¿Tienes claro si eres de derecha o de izquierda? ¿O en realidad quedas en estado de reflexivo y aún no sabes de qué lado estás? Bueno, cuéntenme en los comentarios y nos vemos hasta el próximo episodio de Fuera del Rebaño. Chao, chao.